Recordemos dónde estamos ubicados en la historia, ¿no?, que estamos siguiendo, que estamos haciendo la serie, ¿no?, Hasta lo último de la tierra, que es la serie que tiene como base el libro de Hechos. Estamos viendo cómo Cristo fue escribiendo su historia a través de sus apóstoles. Entonces nos ha gustado, bueno, yo he preferido enfocarnos en los hechos de Cristo a través de su iglesia, ¿no?, este libro. Y estamos en el momento de la historia donde Esteban fue elegido entre 7 hombres para cuidar a las viudas que no estaban siendo servidas. Hubo un problema en la distribución de alimentos, entonces Esteban fue elegido. Y Esteban, dice la palabra, que era un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno del temor del Señor. Era un hombre que estaba siendo instrumento en las manos de Dios para hacer muchísimos milagros y prodigios, dice la palabra. Era un hombre que se destacó sobre sus hermanos, lleno del Espíritu Santo. Ahora, por estar así, él fue arrestado. Los líderes del pueblo, que serían los responsables, ¿no?, de llevar la palabra de Dios, de enseñar al pueblo a acercarse a Dios, no les gustó nada ver que había un hombre que no era su discípulo, no había sido entrenado por ellos, que estaba predicando de Cristo y diciendo que Cristo, que ellos mismos estuvieron allí, ¿no?, y le vieron ser preso, y algunos mintieron sobre Cristo también, y lo mataron, lo crucificaron, y que ahora este tal Esteban estuviese diciendo que este Cristo resucitó y estuviese sanando gente, y claro, llamando la atención para él. Bueno, en su cabeza, ¿no?, Esteban estaba llamando la atención a sí mismo, pero Esteban estaba apuntando a Cristo. Lo que pasa es que ellos es lo que hacían esto, ¿no? Y normalmente suele pasar esto, ¿verdad? El que miente piensa que todos que están alrededor mienten también, porque está tan acostumbrado a mentir que duda. Cualquiera le dice una cosa, no se lo cree del todo, porque está tan acostumbrado a mentir que no se fía de nadie, ¿no? Entonces ellos, como estaban siempre buscando la atención del pueblo, pensaban que los que Dios levantaba también estaban buscando la atención del pueblo. Lo juzgaban conforme a su malo corazón, ¿no?, a su enfermo corazón. Y aquí dice que, bueno, hemos visto, ¿no?, la semana pasada, que Esteban tuvo la oportunidad de defenderse, ¿no? Trajeron testimonios falsos y dijeron, ¿y ahora tú qué dices? ¿Es así mismo? ¿Es lo que estos hombres están diciendo? Y Esteban, en vez de defenderse a sí mismo, hablando, no, es que yo no dije esto, que no dije aquello, él fue a exaltar a Dios, fue a exaltar al Señor, hablando de la grandeza de nuestro Dios al escribir la historia de su pueblo. Y él empezó hablando de este Dios de gloria, ¿no?, que empezó llamando a Abraham, ¿no?, el que ellos consideran como el patriarca y el que engendró a Isaac y luego a Jacob, que engendró los 12 patriarcas que fueron los que generaron, ¿no?, o engendraron las 12 tribus de Israel. Empezó allí hasta llegar en Cristo. Pero nuestra historia la semana pasada acabó cuando ellos llegaron en Egipto y estuvieron esclavos en Egipto, ¿sí? Allí estamos. Entonces, la semana pasada vimos un Dios de gloria que se presenta, que es revelador, que Él se revela al hombre. Es un Dios proveedor, que provee, es un Dios soberano, un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que da mandamientos para nosotros. Él no nos sugiere cosas, sino que dice, te mando que haga esto. Entonces, dice que los que le obedecen vendrán sobre él tales bendiciones, los que les desobedecen vendrán tales maldiciones, ¿no? Aquí deja claro que no hay medias tintas, ¿no? Es un Dios muy claro, es un Dios también bondadoso, porque en sus mandamientos no son para oprimir, sino que son mandamientos que dan bendición, son mandamientos que nos bendicen, que nos llenan, que nos dan todo lo que de verdad necesitamos. Y hemos visto la semana pasada este Dios escribiendo su historia a través de la vida de su pueblo.
y hemos probado un poco cómo es o cómo se podría definir la providencia de Dios, ¿no? Que podemos decir que es como esta obra bondadosa de los propósitos de Dios en Cristo que se manifiesta en su trato con el hombre, ¿no? A medida en que Dios se propone llevar a cabo sus propósitos a través de su gracia, Dios va orquestando de manera sobrenatural y soberana todos los acontecimientos de las vidas y muertes que se dan a lo largo de la historia, de tal manera que el Señor va armando sus rompecabezas, y cuando todo esto se ha dicho, se ha hecho, los eventos de la historia culminen realizando todo y cada uno de los propósitos de Dios. ¿Sí? Entonces es asombroso ver cómo, aunque el hombre no mire a Dios, ¿no?, Dios hace con que sus planes se cumplan, ¿no? Ya os he recordado, ¿no?, la otra semana, que no estoy hablando de determinismo, ¿no?, sino que Dios es soberano y gobierna sobre todas las cosas. Entonces, a pesar de nosotros, el Señor es Señor y gobierna sobre todo, y su palabra se cumplirá. Pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra se cumplirá, ¿no? Esto es asombroso, ¿no? Es asombroso de poder pensar por un momento y decir: ¿cuánta gente hay en el mundo? ¿Cuántos gobiernos hay en el mundo? ¿Cuántos planes hacen los hombres? Pero haga lo que haga el hombre, al final lo que está escrito en la palabra se cumplirá. Y Dios solo puede llegar a hacer esto y escribir la historia de esta manera porque Él es infinitamente poderoso, pero es infinitamente también sabio, ¿no? Todo lo que Él hace es bueno. Y es tremendo ver la bondad del Señor desde los tiempos, ¿no? Hay gente que mira el Antiguo Testamento y lo único que puede ver o que ve es como si fuese un Dios malo, ¿no?, un Dios duro, un Dios, y dice: no, el Dios del Nuevo Testamento es lleno de amor. No, pero si vemos de verdad, con los ojos de Dios, cuántas veces Dios fue paciente, cuántas veces el pueblo rechazó a Dios, cuántas veces el Dios tuvo la oportunidad de destruir al ser humano a causa de su pecado, y Dios retenía su ira por su bondad, por su amor, ¿no? Incluso Dios no tenía que haber hecho, o ¿quién le obligaba a Dios a hacer un pacto con la humanidad a través del arco iris, ¿no?, diciendo: jamás destruiré la faz de la tierra con agua? Él no tenía nadie que le obligase a hacerlo, pero Él lo hizo porque es un Dios de amor. Él sabía que nosotros no podríamos sobreexistir, incluso sus planes y sus promesas no podrían llegar al resultado final si Él no aguantase su ira sin destruir a la humanidad, porque los hombres no buscan a Dios, ¿no? Dice la palabra que ni uno siquiera busca al Señor. Y vemos su bondad, su misericordia en descarados, ¿no?, allí en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que llega un punto que el hombre abusa tanto, ¿no?, que luego el Señor dice: basta, aquí ya está, se acabó, ¿no? He llegado a un límite de mi paciencia, se acabó, ¿no? Entonces, ciudades como Sodoma y Gomorra, ¿no?, que fueron destruidas. Entonces ahí vemos, pero claro, este es el resultado final de una vida y una constante insistencia y en hacer y en vivir en lo malo, rechazando a Dios, ¿no? Y vamos a sumergir un poquito más hoy en esta historia que fue el testimonio de Esteban delante de estas autoridades, para poder conocer un poquito más de nuestro Dios en esta mañana. Así que vamos a orar antes de la palabra. Padre, te alabamos en esta mañana porque recordamos una vez más tu grandeza, que eres inmutable, eres perfecto. Recordamos una vez más en esta mañana, Señor, que no hay nadie que se pueda comparar a ti, Señor. Si vamos a países donde están enterrados, Señor, los grandes líderes y profetas y de gente que se dice que se ha levantado, Señor, y que son adorados por la gente, si vamos a sus tumbas, allí están sus huesos, Señor.
Y ahí en la lápide dice, aquí están los restos mortales de tal persona. Allí están, Señor, los de Buda, ahí están los de Mahoma, ahí están, Señor, los de muchos otros que fueron levantados. Pero si vamos a la tumba donde Cristo fue enterrado, allí, Señor, pone, allí Él ya no está aquí, está resucitado. Y en esta mañana, Señor, recordamos y hablamos a este Dios resucitado, a este Dios que vence a la muerte. Clamamos, Señor, vence, Señor, la muerte en nuestro corazón, Señor. Vence, Señor, en el nombre de Jesucristo, clamamos, Señor, con tu poder, quebrantando, Señor, la dureza de nuestro corazón. Y haznos, Señor, sensibles para escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Porque es esto lo que dice tu palabra, que tú ministrarías, Señor, en nuestro corazón el temor del Señor, de tal manera que nuestro corazón anhelaría, desearía tu palabra, oír tu palabra, Señor. Nos quitaría el corazón de piedra y nos pondría un corazón de carne. Clamamos, Señor, una vez más, hazlo esta mañana, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos verte y al ser alumbrados por tu gloria, como hemos cantado, santo, santo, santo eres tú, Señor, el que era, el que es y siempre será. Que así, Señor, también nuestro corazón sea transformado en esta mañana, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre de Jesucristo clamamos, Señor. Amén, amén. A ver tu Biblia en Hechos capítulo 7. Vamos a leer, hoy el texto será del 20 al 43. Y como son muchos versículos, no los voy a leer primero para después comentar, sino que vamos a ir leyendo y comentando, así ganamos tiempo. Dice, bueno, mejor empezamos del 17, porque hacemos una conexión con la semana pasada, ¿sí? El 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, le dijo, oye, para un momento, ¿cuál fue la promesa? A veces leemos la palabra y vamos saltando, ¿no? Entonces es importante recordar, ¿cuál fue esa promesa? ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo a Abraham? Y eso está en Génesis 15, versículos 13 y 14. ¿Sí? Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fijaros, 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Veis? Aquí está la promesa que Esteban está hablando a estos líderes. Esta fue la promesa. Entonces vamos a volver al versículo 17 de Hechos 7. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, 400 años, que el Señor dijo, ¿sí? Aunque ellos quedaron, yo creo que fueron 430 o algo así, fue un poquito más, pero claro, aquí no estamos hablando de matemáticas, ¿no? Estamos hablando que el Señor estaba preparando y organizando el tiempo, ¿sí? Entonces, dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey usó de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Entonces, fijaros bien. El Señor hizo la promesa, dijo que estaba llegando el tiempo del cumplimiento de la promesa. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó el reino de las tinieblas una vez más en contra del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo? Vamos ahora a matar a los niños que nazcan del pueblo de Dios para que ya no para que no sean muchos y no vengan a gobernar sobre nosotros. Entonces, teniendo miedo del pueblo de Dios, porque aún siendo esclavo, el pueblo de Dios se multiplicaba un montón, ¿no? Entonces, vamos a intentar controlar para que sea menos. Esta fue la estrategia del enemigo. Ahora, ¿no te suena esto algo de que otra historia que conocemos de la Biblia? De esto de mandar matar a niños. ¿No os acordáis de algo semejante? Cuando nació Cristo, ¿qué pasó?
mandaron, ¿no?, matar los niños porque vamos, no sea que este que dicen que es el rey de los judíos que crezca y luego venga a gobernar sobre nosotros. Qué curioso, ¿no? Cambian los tiempos, pero cambian los actores, pero el reino de las tinieblas sigue funcionando igual, ¿no? El diablo de todas maneras va intentando hacer con que la palabra de Dios, las promesas que Dios hizo no se cumplen, pero él ya intenta para frustrarse, pero porque la palabra de Dios se cumple sí o sí. El diablo jamás pudo hacerlo y jamás podrá impedir que la palabra de Dios se cumpla, porque nuestro Dios es infinito en poder, Él es el Todopoderoso y sus planes jamás se frustran. Amén. Esto debería llenar nuestro corazón de gozo y de esperanza y de decir, Señor, gracias, porque aunque el diablo intente, tus planes en mi vida se cumplirán. Amén. Aleluya. Entonces, ahora empieza nuestro texto de hoy. Esto fue el texto de la semana pasada, ¿verdad? Ahora empezamos con el 20. Y dice, en aquel mismo tiempo, cuando mandaron matar, ¿no?, a los niños, Hechos 7:20, dice, Moisés nació. Nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le cogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto a ti o quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme tú? ¿No? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Nos vamos a detener un poquito por aquí. ¿Qué es lo que hemos acabado de leer, ¿no? Que Esteban, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, estaba compartiendo. Estaba hablando sobre esta parte de la vida de Moisés. Esta parte donde dice aquí, ¿no?, el versículo 20, que nació Moisés y fue agradable al Señor. Y claro, uno puede leer esto y decir, ¿y el nacimiento de los demás no le fue agradable? ¿No? ¿Dios solo se agradó con el nacimiento de Moisés? No es así. Lo que el texto y el Señor nos quiere mostrar es que Dios ya sabía el plan y la obra que tenía en la vida de Moisés. Entonces, Él se alegró al saber todo el plan que estaba empezando con el nacimiento de Moisés, ¿no? Yo me imagino la expectativa de Dios, ¿no?, al saber todo lo que iba a suceder. En Moisés fue un tipo Cristo. ¿Qué significa esto? Que Él, al liberar el pueblo del Egipto, era un ejemplo de cómo Cristo hoy nos libera de nuestros pecados, ¿no? Entonces, yo me imagino Dios, ¿no?, como creador diciendo, ¡wow! Está empezando algo que será grandioso y que podré una vez más, a través de ello, manifestarme al pueblo, manifestarme, revelarme a la humanidad. Y esto quedará registrado en la historia. Y quedó registrado en la historia del pueblo de Egipto. Y hasta hoy, ¿no?, celebramos la Pascua que nació allá. Porque hay mucha gente hoy que celebra Pascua pensando en Cristo, y está bien porque Cristo era ya el resultado final, ¿no?, de la obra de Dios, pero se olvida de que empezó todo allá, cuando el Señor hizo la sombra, ¿no? La sombra fue lo que Moisés hizo liberando al pueblo de Egipto. Entonces, este nacimiento agradable al Señor era porque Dios ya sabía lo que Él iba a hacer
y lo que él tenía planeado hacer con la vida de Moisés. Ahora, como vimos en el versículo 19, fue dada una orden para matar a los niños. Todos los recién nacidos tenían que morir. Ahora, nos cuenta en Éxodo entonces que la madre de Moisés lo ocultó. Ahora, para mí, lo sobrenatural ya empieza aquí, hermanos. ¿Cuántos ya habéis tenido que cuidar bebés recién nacidos? No es nada fácil, ¿eh? Es decir, cuando menos esperas, ¿no? Y llora y a veces haces de todo. Mira si le has cambiado el pañal, si le has dado de comer. Y dice, cariño, ya te he hecho todo, ya te hice todo lo que podía. ¿Por qué sigues llorando? ¿No? Uno se desespera muchas veces y no lo puede controlar. Ahora yo me imagino la madre de Moisés tuvo la gracia de Dios de poder ocultarlo, porque un lloro que alguien escuchase de Moisés, se acabó la historia. Entonces allí ya empezó la gracia de Dios, permitiendo que Moisés estuviese oculto durante 3 meses. Pero ya dijo, llegó los 3 meses de edad, ha sido imposible. Y entonces su madre, ya sabiendo esto, preparó una canasta, una cesta, lo puso allí y dijo, Señor, lo entrego en tus manos. Lo puse en el río y que sea lo que tú quieras. ¿Cuál era la probabilidad, hermanos, de que Moisés se salvase estando puesto en el río? La probabilidad era muy baja, pero muy baja. Ahora, ¿qué Dios hizo de manera sobrenatural? Que justo en aquel momento, más abajo en el río, estuviese la hija de Faraón bañándose. Y entonces ella estaba allí y la hermana de Moisés, dice la palabra, que fue corriendo para ir siguiendo y ver dónde su hermanito iba. Y de repente ellos recogieron, ¿no?, la canasta con Moisés, y dice que, claro, reconocieron que por la carita, ¿no? No tenía carita de egipcio, ¿no? Tenía carita de hebreo. Y la hermana de Moisés ya saltó y dijo, oye, si tú quieres, yo puedo hablar con una mujer hebrea para que le pueda cuidar. Y fíjate, justo su mamá, ¿no?, era esta madre hebrea, y entonces Moisés fue salvado de manera sobrenatural por Dios para poder crecer, pero no solo crecer, ya veremos detalles de su vida, de él haber sido adoptado, cómo Dios obró de esta manera también y de manera sorprendente, tenía todo que ver con lo que Dios estaba escribiendo en su vida. Es tremendo, tremendo. Por detrás estaba Dios obrando en su santa providencia, en todo lo que sucedía en su vida. Ahora, como comentaba antes, ¿no?, el diablo siempre se levanta, ¿no?, para intentar frustrar los planes de Dios. Y lo cierto es que él usa personas para ello. Entonces él va a intentar levantar ¿a quién? Personas de autoridad, personas que tienen autoridad para oprimir, para crear leyes, para crear cosas, igual que vemos aquí, ¿no? Reyes y príncipes se juntaron en contra de Dios. Esto está escrito en Salmo 2. Dicen, ¿por qué se levantan en contra de su ungido? ¿Por qué? Y dice, se levantan para caer, ¿no? Y el diablo tiene, ¿no?, tiene que usar a estas personas, las autoridades, pero en vano se levantan. El mismo Salmo 2 dice, Dios se reirá de ellos. Fijaros bien, Dios se reirá de ellos y luego los turbará con su ira, porque de Dios nadie se burla, ¿no? Ahora, trayendo esto a nuestros días, gobernantes, autoridades, tanto locales como mundial, ¿no?, van creando leyes, van haciendo cosas que nosotros como hijos de Dios decimos, Dios santo, ¿dónde va este mundo? ¿Cuántas cosas se están haciendo en contra de la verdad de Dios, en contra de la santidad, en contra de los principios de Dios? Y a veces nos abrumamos por ello, ¿no? Pero vemos en su palabra que la historia sigue siendo la misma. Dios tiene sus planes, el diablo, el reino de las tinieblas, se levanta para intentar hacer con que no se cumpla, pero es un intento frustrado, porque los planes de Dios se cumplirán, o sí, o sí. Amén, porque todo lo que Dios dijo en su palabra se cumplirá. Así que Moisés, entonces, teniendo estos
3 meses, ¿no? Y siendo entregado en el río, fue cogido por la hija de Faraón, y el texto dice, versículo 22, la primera parte, seguimos con el texto, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y me quiero detener aquí en esta parte del versículo y decir, ¿cuál era la sabiduría de los egipcios? Entonces yo fui a buscar qué sabiduría eran estas, ¿no? Y hablan que los egipcios tenían mucha sabiduría en la astronomía, las matemáticas, arquitectura, conocimiento del arte, de magia y de medicina, filosofía. Lo curioso es que en todo esto ellos asociaban a un falso Dios. Ellos construían imágenes y adjudicaban, ¿no? Ponían su esperanza en estas estatuas que ellos construían diciendo que eran ellos, que a estas estatuas que les habían dado estas cosas. Entonces, fijaros bien que Moisés fue creado por su mamá, pero también fue creado y creció y fue enseñado en la sabiduría de los egipcios. Es decir, fue enseñado por toda sorte de dioses paganos y de una mentalidad totalmente contraria al Dios real, al Dios verdadero. Curioso esto, ¿no? Y él creció aprendiendo sobre esto. Y hay uno que los egipcios tenían como el más grande Dios y que estaba por detrás de todo y que era como traía un equilibrio sobre todo. Pero claro, era un Dios también inventado por ellos. Y los mismos faraones vemos, ¿no?, que eran tratados como semidioses, es como si fuesen enviados del cielo para gobernar y por eso eran tan malos y tan duros y tan brutos con el pueblo. Ahora, básicamente entonces, esta sabiduría que Moisés dice aquí la palabra, que él creció y que él aprendió, era cómo manejar la vida, rindiéndose y pensando que todo lo que hacía venía de un Dios diferente. Pero por la gracia y soberana providencia de Dios, él creció con su mamá, escuchando seguramente, Dios llamó a Abraham cuando estaba ya en su casa. Y Dios dijo, yo haré de ti una gran nación. Y Dios cuando lo envió, y ella empezó a contar la historia de Abraham, bueno, mucho de lo que escuchamos la semana pasada, ¿no? Y mucho más. Y él pudo escuchar también de sus padres. Ahora, una cosa es escuchar y la otra es vivirlo, ¿sí? Una cosa es tener una información en nuestra mente y la otra es tener la revelación en nuestro corazón. Y vamos viendo lo que pasó con Moisés, ¿no? Hemos leído, ¿no?, de los versículos 22 al 29, que cuando cumplió 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Es decir, él crecía apartado de su pueblo porque eran los esclavos que estaban siempre trabajando y estaban separados de los egipcios. Ahora, es interesante, ¿no? Porque yo nunca me había fijado en esto y meditando en este texto esta semana, Dios me hizo ver cómo que Moisés vio la diferencia de la vida de los egipcios, vio cómo los egipcios oprimían al pueblo, a su pueblo, y él dijo, yo puedo hacer algo. En su corazón, por su actitud, vemos que él pensó, yo puedo hacer algo. Yo tengo autoridad porque he crecido en medio de los egipcios, yo tengo autoridad para hacer algo y yo quiero moverme y quiero defender a mi pueblo. Ya estoy cansado, estoy harto de ver cómo mi pueblo sufre y padece. Entonces, ¿qué dice? Él fue y vio a un egipcio oprimiendo a uno de su pueblo y ¡faf!, lo mató. ¿Cuál es el problema de ello? Bueno, primero que no estaba actuando conforme a lo que Dios quería. Él estaba actuando en la carne. Por eso mató al egipcio. Dios no le había dicho que hiciese nada hasta entonces. Y es interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo Cristo estuvo hasta que empezó su ministerio? ¿Por qué Cristo tuvo que esperar hasta los 30? ¿Por qué no empezó su ministerio a los 20, o a los 22, a los 25? ¿Por qué esperó hasta los 30? Porque Dios tiene un tiempo preciso para cada una de las cosas. Dios tiene su tiempo que es perfecto. Nosotros tenemos la sensación, uy, Dios está tardando un montón, ¿no? Porque cuando estamos en medio de nuestro proceso, de nuestro dolor, la sensación es que el reloj no pasa, porque estamos todo el rato mirando, ay, y ahora.
porque queremos huir del dolor que estamos sintiendo. Pero Dios tiene un tiempo determinado para cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas. Y luego cuando todo pasa, entendemos muchas veces y decimos, ¡wow! Qué bueno ha sido Dios en el momento preciso, lo hizo, ¿no? Y entender esto y conocer esto y ver esto en la vida de Moisés también debería llenar nuestro corazón de gozo y ver, mira cómo Moisés intentó en su carne ser el liberador de su pueblo. Y dice, sus hermanos no lo entendieron. Incluso intentó lidiar con el uno y el otro y el tipo dijo, tú me vas a matar igual mataste el egipcio, ¿no? No lo entendieron. Él quiso levantarse como su ayudador, pero el pueblo dijo, ¿quién te ha levantado a ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha puesto por autoridad sobre nosotros? Porque él estaba intentando poner su autoridad en la carne y fuera del tiempo que Dios tenía para él, ¿no? Un ejemplo muy, muy simple, pero que yo creo que nos ayuda a entender, ¿no? Que los tiempos son determinantes, ¿no? Muchas veces. Pensad en una familia, los padres tienen 2 hijas, ¿sí? De repente una hija tiene 28 años, está casada desde hace 2 y dice, papá, mamá, estoy embarazada. Y es una fiesta, es una alegría, ¿no? Es aquel, ¿no? Una celebración total, porque un hijo está en camino, ¿no? Va a venir un heredero, ¿no? Un descendiente de la familia. Ahora, poneros la misma situación, pero en vez de ser la hija de 28, es la hija que tiene 15 años, que no está casada y de repente se acerca y dice, papá, mamá, estoy embarazada. ¿A qué no se sentiría de la misma manera? ¿Verdad? Porque, ¿cuál es la diferencia? El tiempo. No era el tiempo, era el tiempo de otras cosas en su vida, ¿no? Entonces el tiempo determina mucho de cómo serán las cosas en nosotros. Moisés no tenía conciencia de esto. Entonces, en su corazón vio la opresión de su pueblo y dijo, yo voy a salvar. Y ellos van a ver que yo estoy aquí para estar con ellos. Y dije, no, me vas a matar tú también, ¿no? Porque estaba fuera de tiempo y fuera de la manera con que Dios quería levantarle a él. ¿Y qué sucedió? Bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Pero quería ahora enfocarme en la segunda parte del versículo 22, que dice, era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso en sus palabras y obras, porque confiaba en sí mismo, confiaba en su fuerza. Yo me imagino Moisés creciendo con los egipcios, él no creció con la mentalidad de esclavo de tener que estar obedeciendo órdenes, sino que él creció siendo cuidado por la hija de Faraón. Nadie le mandaba. Creció acostumbrado que él podía hacer cosas. Entonces no tenía la mentalidad de esclavo, de que con miedo, ¿no? Entonces él se sintió fuerte. Incluso la palabra dice, ¿no? Poderoso en sus palabras y obras. Y hay textos que incluso no son bíblicos, son extra bíblicos que hablan de la historia de Moisés como un hombre que creció de esta manera. Sabía cómo gobernar. Y vemos, ¿no? Yo creo que un hombre, para que vea la disputa entre un egipcio y un hebreo, y que tenga la osadía de matar al egipcio, sabiendo que está el faraón, ¿no? Y que el faraón a lo mínimo mata a uno, y que lo haga así sin pensarlo y sin medir las consecuencias, es porque estaba acostumbrado a hacer y a actuar de esta manera, ¿sí? Ahora, es curioso esto, ¿no? Que cuando él actuó en la carne, ¿qué pasó? Se desestabilizó porque, oye, no me ha funcionado. El pueblo no ha respondido como yo pensaba que iba a responder. Yo pensaba que el pueblo se alegraría por ver que yo he matado a uno de sus opresores y estoy luchando por su paz y me han rechazado. ¿Qué hago yo? Se quedó sin suelo. No sabía más qué hacer, porque lo que él estaba acostumbrado es actuar por sus propias fuerzas. Entonces, huyó al desierto, ¿no? Y allí se quedó por 40 años. Vamos a recordar el versículo, ¿no? El versículos 27 al 29 dice, ¿quién eres tú, no? Dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Y quién quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y el 29 dijo, al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián,
donde engendró 2 hijos. Y aquí vamos siguiendo con la historia. En el 30 empieza a hablar ahora cómo fue, ¿no? ¿Qué le pasó en este tiempo que Moisés estuvo en el desierto? El versículo 30 dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y liberador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Vamos a detenernos por aquí un momento. Este Moisés que creció escuchando las historias sobre el verdadero Dios, pero también escuchó la historia de un montón de dioses, no sabía cómo seguir a este Dios verdadero. Entonces Dios, en su soberana voluntad, permitió que Moisés estuviese en un desierto por 40 años. Ahora, 40 con 40 son 80, ¿no? Fijaros la cantidad de años que Moisés tuvo que esperar hasta que aquel anhelo que él tenía en el corazón de poder ser de ayuda a su pueblo, Dios lo concedió. Dios hizo realidad en él. Pero Dios había puesto una semilla en su corazón y él no supo qué hacer con la semilla. La trató de manera carnal. Y a veces Dios pone un sueño en nuestro corazón. Dios pone a su voluntad en nosotros, pero nosotros metemos la pata porque ponemos los carros delante del buey, ¿no? No sé cómo se dice aquí, la carroza delante de las vacas. Cambiamos todo, ¿no? Queremos poner la pata y construir, como dice, ¿no? Construir la casa por el tejado. Empezamos por arriba, ¿no? Y entonces así fue con Moisés. Entonces Dios permitió que él estuviese 40 años en el desierto. ¿Qué pasaron en estos 40 años? Dice la palabra que él estuvo sirviendo a su suegro. Por primera vez, él tuvo que rendir cuentas a alguien. Porque cuando él creció como el principito de Egipto, ¿no? Aquel que era el que fue acogido por la hija del faraón, él creció allí con todo el cuidado que podía tener en Egipto, pero allí con su suegro. Entonces él empezó a aprender a cómo es sujetarse a alguien, a cómo es servir a alguien, a cómo es estar en una condición de dependencia de alguien. Porque allí él ya no tenía los esclavos para servirle, allí él ya no tenía la gente del reino, ¿no? de estar ahí como los faraones que daban ahí, ¿no? Sentados ahí, la gente les traía comida, ¿no? Todo aquello que vemos en películas. Ya no tenía nada de esto. Tío, aquí a currar, ¿no? Entonces, en estos 40 años, Moisés fue siendo trabajado, fue siendo quebrantado por Dios. Y qué tremendo, ¿no? En las pruebas, en las aflicciones, en las adversidades, en las luchas y dolores que pasamos, Dios va quebrantando nuestro corazón. Y nos va haciendo tener un corazón más parecido al suyo. Nos va dando un corazón más sensible. Si podéis ver una persona que padeció en este mundo y comparar a una persona que creció en un berzo de oro, ¿no? En una cuna de oro, y no pasó por tristezas y dolores tan profundos, la sensibilidad que uno tiene al dolor es muy distinta a la de que el otro tiene. Y el Señor allí estaba trabajando y preparando el corazón de Moisés.
Y fue cuando hemos acabado de leer, ¿no? Este Dios que él escuchó allá, que su mamá decía, ¿no? Seguramente le contaba la historia, se le presentó y dijo, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Ahora Moisés, una cosa, para estar en mi presencia no es de cualquier manera. Entonces quítate la sandalia de tus pies, porque ahora que mi presencia está aquí, este lugar es santo. Fijaros cómo Dios se reveló a él, pero al mismo tiempo estaba diciendo, oye, no es poca cosa lo que te está sucediendo. No es cualquiera que te está hablando. Ten respeto, hónrame. Entiende que el que te habla es el creador de todo. Qué tremendo, ¿no? El Señor siempre que nos habla, nos muestra en su palabra, Él también marca límites para nuestras vidas, para que entendamos lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Y todo lo que no es bueno son las cosas que nos apartan de Dios, son las cosas que nos separan de Él, porque en Él está la vida. Si en Él está la vida y una cosa me aparta de Él, aunque tenga apariencia de ser bueno, dice la palabra que el fin de estas cosas es muerte, porque daña a nuestro corazón, hace mal a nosotros, hace mal a los demás, porque estamos alejados de Dios. Aunque sea una cosa que tiene una apariencia de ser buena. Y que incluso a veces nuestro corazón desea aquello, ¿no? Sobre esto voy a hablar un poquito más adelante, pero me parece espectacular, ¿no? Como Dios apareció y se reveló a Moisés. Ahora todo cambia, hermanos, porque ahora ya no es Moisés diciendo, yo soy el libertador, sino decir, Dios me ha enviado. Yo no estoy aquí porque yo soy el más, el poderoso, el que creció con el faraón y tengo autoridad. No, yo soy enviado. Y esta es otra cosa que podemos aprender de nuestro Dios. Dios es un Dios que envía. Él quiere enviarte a ti, quiere enviarte a mí, quiere enviarnos a nosotros como iglesia para llevar vida, para llevar bendición a otras personas. Y Él levantó a Moisés y lo envió. Entonces la diferencia ahora era que Moisés no iba porque me da la gana, porque yo creo que yo puedo. Él iba sujeto a Dios que lo envió. Ahora, me fascina la reacción de Moisés, ¿no? Vamos a volver un poquito en la historia. En Éxodo capítulo 3... Vamos a leer los versículos 11 y 12, porque aquí Moisés tenía una reacción, ¿no? Vamos a mirar la reacción que él tuvo. Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿y qué dijo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fijaros bien que él se ponía como bonachón, ¿no? Él puede todo con un egipcio. Y quiso dar lecciones de caminar en paz con los hebreos. Pero vete a hablar tú con el faraón. ¿Eh? ¿Ves que Dios no le llamó para algo que para él era fácil? Porque incluso lo que para él era fácil no funcionó. Ahora Dios le llamó para algo que era sobrenatural. Hablar con el gobernante del pueblo. Hablar con él y decir, oye, Dios me ha enviado aquí y te dice que tú tienes que hacer algo. Los que hacían esto, hermanos, muerte. Ni podían acabar la frase. Y Moisés, fijaros la reacción de Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, matar a un egipcio y esto, bueno, ya lo hice, pero lo que me pides, Dios, es imposible que yo haga. ¿Quién soy yo? ¿Veis la diferencia de un hombre después de los 40 años en el desierto, quebrantado, después de estar frustrado de hacer las cosas en la carne y ver, no funciona? Yo he intentado con todas mis fuerzas, Dios, pero no funciona. Ahora, debería haber hecho esto primero, Señor, pero ahora que soy consciente, lo hago ahora. Lo entrego en tus manos y te pido, Señor, guíame para que yo haga tu voluntad. Porque entonces sé que tendrás tu bendición.
Entonces, no es ir haciendo las cosas y decir, Dios, ven, bendíceme porque tú eres un Dios que bendice, sino que diciendo, Señor, ¿dónde está tu voluntad? Allí me pongo porque sé que allí donde está tu voluntad es donde está mi bendición. Y el versículo 12, ¿no? Y él le respondió, Dios hablando a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Fijaros cómo Dios le llevó a Moisés al final de la historia y dijo, mira, para que veas que soy yo que estoy hablando contigo, lo verás cuando seáis liberados de Egipto. No le dio el primer paso, el segundo, no, ya le mostró el final, dijo, ya, allá. Cuando llega allá, verás que he sido yo. Tremendo, ¿no? Como el Señor lo apuntó al final. Y Éxodo 4:10 es una respuesta que conocemos mucho de Moisés. Éxodo 4:10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Me parece algo raro aquí, ¿verdad? Porque aquel Moisés que dijo al egipcio, oye, no hables así, ¿no? No me parecía tardo de habla y nada. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que puede pasar dos cosas, ¿vale? Moisés, mucha gente dice, ¿no?, que Moisés por hablar esto era porque era tartamudo. Entonces, pensando en esto, yo dije, vale, ¿cuál de las veces que Moisés fue a hablar, que dice la palabra, que él no podía hablar porque empezaba a tartamudear? No hay ni una referencia, ni una. Entonces fue una suposición que alguien hizo por este texto y todos nos hemos quedado que Moisés era tartamudo. Y así quedó. Pero leyendo esto yo dije, es verdad, Dios, no hay en ningún lugar en la Biblia que dice que él era. Fue una suposición y así se quedó. Pero aquí vemos por la revelación del Espíritu Santo de Dios que el Esteban dijo, era poderoso en palabra. Entonces, de tartamudo, nada. Entonces, ¿por qué él tuvo esa reacción con Dios? Yo tengo dos hipótesis, ¿vale? A ver si me compráis alguna. Primer lugar, Moisés creció lleno de sí mismo. Entonces fue a intentar hacer las cosas a su manera. Se frustró. Entonces, después de 40 años, él estaba quebrantado diciendo, no puedo, no, yo no puedo, ya ha quedado constatado, estoy frustrado conmigo mismo, yo no puedo. Entonces, cuando Dios le dijo para hacer algo que era incluso más difícil de lo que él hizo antes, él dijo, Dios, no, mira, he intentado explicar a tu pueblo que yo quería salvarles y no he podido. Mira cómo soy malo en la palabra. Si era tan simple de explicar y no me la han entendido. Entonces, mira cómo yo no soy bueno con la palabra, Dios. Mira, algo que yo pensaba que era tan simple, no ha quedado. He tenido que salir corriendo. Entonces, para mí esta es la primera hipótesis. Demostraba un hombre con un corazón quebrantado después de haber sido frustrado en sus intentos carnales de hacer lo que él pensaba que Dios quería que hiciese. La segunda hipótesis, un hombre quebrantado por el desierto, ahora no solo consciente de su incapacidad, ahora, sino que consciente de su dependencia de Dios. Un hombre que ahora decía, tengo miedo porque ya he intentado una vez, no ha funcionado y ahora Dios me pide una cosa más difícil. Entonces, tengo miedo, pero no quiero decir que tengo miedo. Entonces digo, no, Dios, yo soy muy malo para hablar, no, y tengo problemas con la habla, ¿no? Dame otro para que hable, que otro hable. Esta es la segunda hipótesis, porque muchas veces pasa con nosotros. Alguien nos invita a hacer algo que es sobrenatural, que Dios está demandando de nosotros. Dios nos llama a hacer algo y nosotros, como tenemos miedo, pero no queremos decir que tenemos miedo, ¿no? Porque queremos mostrarnos los valientes. Mejor decir, no, es que esto no va conmigo, esto es muy complicado, vamos dando excusas.
¿no? Entonces, la otra hipótesis es que aquí él estaba dando excusas delante de Dios porque tenía miedo de volver a fracasar. Sea lo que sea que estaba pasando en el corazón de Moisés, podemos entender que él, después de estar en el desierto, se dio cuenta de que él solo no podía. Y esto era lo más maravilloso que podría haberle pasado. Y es lo más maravilloso que puede pasar en nosotros cuando llegamos a un punto de decir, Dios, sin ti, yo no puedo. Tengo este sueño, tengo este pensamiento sobre mi vida, tengo este plan sobre mi futuro, pero yo ya he intentado de diferentes maneras y me he frustrado, me he decepcionado, me he hecho daño. Y no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Dios, entonces lo pongo en tus manos, que se haga tu voluntad. Quiero descansar en tu voluntad, quiero descansar en lo que tú tienes para mí, porque tú tienes algo que es perfecto. Y yo quiero lo que es perfecto. Lo quiero lo que es perfecto. Y así, hermanos, en nuestras vidas como cristianos, el Señor tiene un desierto para ti y tiene un desierto para mí. Tiene un desierto para nosotros. Y incluso podría decir varios desiertos en la vida que pasamos, donde podemos ser ministrados, probados, quebrantados en nuestro corazón, para ayudarnos. Todo esto, hermanos, es una muestra del amor tan grande de Dios que quiere acercarnos a Él. Porque todo esto es para acercarnos a su corazón, para acercarnos a Él, que es la vida. Él es el dador de la vida, en Él hay la fuente de todo lo que necesitamos. Entonces, el Señor sigue obrando de esta manera en nosotros, porque Él quiere obrar en ti y en mí, que tengamos el corazón igual que el corazón de Cristo. Esta es su voluntad, este es su propósito. ¿Cuál es nuestro problema? Es que no nos gusta de los desiertos, ¿no? Hace calor, ¿no? Una vez un pastor predicaba cuando yo tenía, no sé, unos 19 años y estábamos en una conferencia así de adoración y un pastor predicó hablando de esto como si fuera el horno de Dios y esto se me quedó clavado. Y él dijo que estamos ahí como los cerditos, ¿no? En el horno y miramos y clamamos, Señor, quítame de aquí que me voy a quemar, ¿no? Y el Señor del lado de fuera dice, tranquilo, solo un poquito más, ¿no? Aún no ha llegado el tiempo, porque estamos en un proceso de transformación. Y nosotros, claro, queremos salir de allí corriendo, pero el Señor sabe el punto del reloj que Él puso, ¿no? Que es la medida en que nuestro corazón será trabajado y tendrá escrito en Él lo que Él necesita para que hagamos la obra que Él tiene para con nuestras vidas. Y así fue con Moisés, ¿no? El Señor trabajó en su corazón y le preparó para aquel instante, para aquel momento. Vamos a seguir el versículo 37 y con esto vamos terminando. Versículo 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces aquí en Hechos 7 vemos que Esteban está recordando a los líderes de Israel que de la misma manera, ¿no?, que estos líderes la habían arrestado a Esteban porque él estaba haciendo la obra de Dios. Moisés habló que el Señor enviaría a Cristo, enviaría a aquel que ellos tendrían que oír, pero ellos no lo escucharon. Aunque Cristo fue usado por Dios, no lo escucharon. Aunque Cristo y otros hermanos estaban siendo ahora instrumentos en las manos de Cristo para hacer la obra de Dios, no estaban haciendo nada malo. Estaban hablando de amor, sanando a enfermos, estaban quitando familias de situaciones de desgracia y por esto estaban siendo arrestados. Entonces Esteban estaban exponiendo delante de ellos que de la misma manera que los antiguos, el pueblo de Dios no escuchó a los profetas, tampoco ellos estaban escuchando la voz de Dios.
Qué duro debe de haber sido para los líderes escuchar esto, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. El versículo 39 del capítulo 7 de Hechos dice lo siguiente: a lo cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Ahora, hermanos, un pueblo libre de la esclavitud, pero esclavo de corazón. Ellos ya estaban liberados, ya estaban libres, ya habían muerto en el mar, cuando ellos pasaron en tierra seca, ya habían muerto aquellos que les perseguían, es decir, estaban rumbo a la tierra que Dios les había prometido, y entonces Dios lleva a Moisés a lo alto de la montaña para entregarle los 10 mandamientos, ¿y qué hace el pueblo? Aarón, Moisés está tardando, Aarón, ¿qué pasa? Mira el pueblo en el horno. Aarón, ¿y ahora qué hacemos? Porque Moisés nos estaba guiando. ¿Y por qué no baja Moisés de la montaña? ¿Qué pasó con el pueblo? Se desesperaron y dijeron: vamos a juntar los pendientes, las pulseras y vamos a construir nuestro Dios. Lo derritieron todo, construyeron un becerro de oro y estuvieron postrándose delante del becerro diciendo: mira, oh Dios que nos ha sacado de Egipto. Pero ¿cómo puede ser? Viendo todo lo que Dios hizo, ¿cómo no podían creer que Dios estaba guardando a Moisés y que Dios lo iba a hacer bajar? Pero no, así somos nosotros, hermanos. Vamos, tomamos algunos pasos en fe, pero luego viene alguna tempestad, viene alguna dificultad y ya se nos olvida todo. Entonces vamos creando nuestra manera otra vez de hacer las cosas. Vamos creando nuestros dioses. Las cosas en que vamos a poner la esperanza. Las cosas en que vamos a poner nuestro corazón en ello. Y otra vez, ¿qué pasa? Nos frustramos otra vez, ¿no? Porque allí no está la vida. ¿Y qué pasó con este pueblo? Estaban libres de la esclavitud, pero eran esclavos en su corazón. Y constantemente su mentalidad les hacía volver a Egipto. Tanto fue así que cuando ellos tuvieron la oportunidad de poseer la tierra, dijeron: no, son demasiado grandes, hay demasiado problema, muy difícil, mejor nos quedamos aquí. Y Dios dijo: este pueblo sigue con su corazón en Egipto, es incrédulo. Tantas cosas yo hice y no me lo creen. Entonces yo haré que el pueblo esté dando vueltas por el desierto hasta que toda esta generación que no cree se muera. Entonces no pudieron entrar ninguno de estos que su corazón, a pesar de estar libres, siempre pensaban en las cosas de Egipto. Esto se asemeja mucho a una persona que puede estar sentada en una silla, en un culto, en una iglesia, un domingo, escuchando una predicación, pero su corazón está anhelando vivir al pecado. Está deseando cuándo podrá salir para ya poder hacer lo que su corazón de verdad le pide. No, nada sirve estar en un lugar con apariencia de libertad si nuestro corazón sigue preso en el pecado. Y dice la palabra que el único que nos puede liberar del pecado, este es Cristo Jesús. Él nos puede verdaderamente hacernos libres de corazón. Lamentablemente, el pueblo estaba obstinado a vivir como ellos vivían en Egipto. Y esto también nos muestra, hermanos, que Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios simplemente de multitudes. De decir: mira, aquí mi pueblo. No, aquí tú, mi hijo, mi hija. Yo tengo este plan para ti. Tengo esta voluntad para ti. Tengo este propósito para tu vida. Tengo estos dones para darte para que tú puedas servir a otros. Y otros tendrán dones para servirte a ti. Dios es un Dios personal que nos lleva a vivir una vida de una relación con Él. No un montón de reglas y normas para participar de un club social. Dios es un Dios personal que tiene mandamientos, tiene principios que son un patrón y una regla de medir para nuestras vidas. Y cuando nosotros deshonramos a sus patrones, deshonramos su regla de medir, deshonramos los principios de Dios, cosechamos las consecuencias de nuestras vidas. Y aquí pasó con el pueblo. Rechazaron totalmente a Dios y se hicieron
su becerro de oro. Y dice que se gozaron en la obra de sus manos, como si fuese su Dios. Ahora, Cristo vino a traernos libertad de la esclavitud del pecado en nuestro corazón. Y esta es la relación que el Señor nos lleva a tener con Él, porque cuando el Señor nos llama y dice, ríndete, niégate a ti mismo, ¿no? Aquel que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, entonces sígame. Hay personas que escuchan esto y piensan que lo decimos para que una persona, un pastor o una iglesia pueda controlar la vida de la persona. Pero cuando hablamos de esto no estamos hablando de que ningún hombre nos controlará, sino que nuestra relación con Dios Padre, el Creador de todo, va a determinar cómo serán nuestras vidas. Si mi corazón está rendido a lo que Dios dice, entonces yo haré su voluntad. No hace falta que un hombre me diga, esta es la voluntad de Dios o esta no lo es. Dios usa a los hombres para alertarnos. Pero finalmente, si vamos a hacer la voluntad de Dios o no, depende de cuán dispuesto está nuestro corazón a rendirnos para conocer su voluntad y para estar dispuestos a hacerla. Hermanos, el peor castigo que Dios puede hacer para uno es entregarle a su maldad. Vamos a leer 42 y con eso terminamos. Y Dios se apartó. Dice Hechos 7:42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Esta expresión, y Dios se apartó y los entregó, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Al Dios ver cómo está de obstinado el corazón del ser humano y decir, mira, ya que quieres tanto lo malo, ya que te buscas tanto hacer lo que es malo, te entrego. Tú a lo tuyo. Esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros, que Dios nos deje sueltos y perdidos en el deseo de nuestro corazón. Ahora, hermanos, y con esto termino, ¿qué es lo que Dios busca? Hechos 13:22. Quitado es decir, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. ¿Qué era este hombre? El más guapo de todos, el más entendido, el que estudió toda la Biblia que había. No, dice, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Quien hará todo lo que yo quiero. ¿Significa que era un hombre perfecto? No. Pero cuando Dios le decía, esta es mi voluntad, David corría para hacerlo. Vemos a Yana cuando era para traer el arca y David inventó que el arca se traía de cualquier manera, se murió gente, entonces, ¿qué fue a hacer David? La Biblia, decir, a ver cómo Dios dijo que se tiene que traer el arca. Entonces dijo, ay Señor, perdóname porque no lo miré. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que el Señor busca. Me asombra que el Señor diga, he hallado, ¿no? Que es como si Dios estuviese buscando, a ver quién aquí, ¿no? A ver quién aquí está dispuesto a hacer mi voluntad. Y luego que Él pueda decir, ¿no? He encontrado a Juliana, ¿no? He encontrado a Eli, he encontrado a Merche, he encontrado a cada uno de vosotros, ¿no? He encontrado a mi hijo, a mi hija. He encontrado gente que está dispuesta a hacer mi voluntad. Porque así Cristo va escribiendo su historia, igual que escribió su historia en la vida de los discípulos. Él sigue escribiendo su historia a través de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar de pie. Hay dos clases de personas que yo pienso que podemos ser o estar en condiciones en esta mañana. Una de ellas es que te has dado cuenta de que vivías enfocado en tu voluntad,
en tu propia voluntad, haciendo las cosas por ti mismo, en tus fuerzas, y hoy estás dispuesto a rendir tu corazón a Dios y decir, Señor, entrego esta área de mi vida, entrego mi corazón a ti, rindo mi corazón a ti, Señor, porque a partir de hoy estoy dispuesto y quiero hacer tu voluntad. Esta es una clase de personas que pueda estar escuchando este mensaje en esta mañana. Y la otra es uno que quiere hacer la voluntad del Señor, pero reconoce que muchas veces has actuado en la carne, en tus propias fuerzas. Y reconoces que depende de que el Espíritu de Dios te ayude para poder hacerlo. Entonces, cierra tus ojos y ora al Señor en esta mañana. Sea cual sea la condición de tu corazón, el Señor te invita hoy a que te rindas delante de Él. Que rindas tu corazón, a que rindas tu voluntad, a que reconozcas que Él tiene poder para hacer todo lo que de verdad necesitas. Él tiene poder incluso para obrar y hacer cumplir los deseos de tu corazón que están dentro de su voluntad, pero de manera perfecta. Tal como Él hizo en la vida de Moisés, tal como Él estaba haciendo en la vida de Esteban delante de estos hombres. Padre, reconocemos tu poder, reconocemos tu gloria en esta mañana. Lo único que podemos hacer, Señor, es decir, nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti y te pedimos perdón porque ¿cuántas veces actuamos sin tener en cuenta tu voluntad, sin tener en cuenta tus propósitos, sin tener en cuenta tus planes, incluso sin tener en cuenta tus tiempos? ¿Cuántas veces metemos la pata, Señor, porque no estamos dispuestos a esperar en ti? Y a veces lo único que deberíamos de hacer es esperar. Pero no esperar como aquel que espera de manera pasiva, sino que esperar en ti, siguiéndote a ti, Señor. Estando a tu lado, esperando ver tu mano moverse, Señor, y por fin obrar tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, clamamos en esta mañana que tu Espíritu mueva nuestros corazones y produzca, Señor, la fe necesaria para que dejemos de crear nuestros propios ídolos, para que dejemos, Señor, de confiar en nuestras propias fuerzas. Incluso, Señor, para que tu Espíritu nos mueva a los desiertos necesarios, para que nuestro corazón esté quebrantado, para reconocer que lo único que puede dar vida eres tú, Señor. Para reconocer que lo único que nuestro corazón necesita eres tú, Señor. Y todo lo demás añadirás en nuestras vidas conforme a tu perfecta voluntad, Señor. En nombre de Jesucristo, clamamos, te pedimos y te alabamos en esta mañana, Señor.